Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Caravana que se está dando en la calle, en la zona de Lomas de Zamora, en una de las peatonales, la calle principal, te diría, del centro comercial de Lomas de Zamora. Le tiraron algo, Atención, 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 que le tiraron algo al presidente. Están desplegando un escudo protector sobre el presidente. Avanza, la camioneta se va a ir, se va. Se va. Solamente dos cuadras. Ya está, 2 cuadras. Nada más. 2 cuadras, Sí. Confirmamos que no llega a la plaza. No. Porque, mira, ahí lo vemos, lo están atacando Sí. al presidente. A ver. Atención, están atacando al presidente. Están atacando, se complicó, Se complicó, guarda. Se complicó bastante. Son muy buenas las imágenes que estamos teniendo. La caravana tuvo que huir directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, las imágenes que acaban de ver fue de la violencia política en Lomas de Zamora. Antes había sido en Junín y después fue en La Uva y en Corrientes. La violencia y la democracia no pueden dialogar, se repelen. La violencia no es otra cosa que conculcarle los derechos políticos al otro cuando yo lo violento. La violencia lo que hace es romper con la cohesión social tan necesaria. La violencia, en definitiva, le quita prestigio a la democracia. Por eso la violencia y la democracia no pueden dialogar. Es imposible que dialoguen. Habíamos dicho en el programa anterior, la salud y el fortalecimiento del sistema democrático radica en el consenso y en el disenso, que son las dos formas, y solo dos, de vivir el sistema democrático. Todos los actores del sistema democrático tienen solo dos escenarios, el consenso y el disenso. El disenso es la política agonal. Es cuando hay debate, cuando hay tensión, cuando hay competencia de ideas. El consenso es el acuerdo. Cuando acepto las ideas del otro, cuando resigno algunos puntos de mis ideas para incorporarlos del otro. Esa es la política arquitectónica, la que construye. El origen de lo que estamos viendo es en un sector pequeño del peronismo. Lo sufrió Alfonsín, lo sufrió De la Rúa, lo sufrió Macri, con la cantidad de piedras que le tiraron, y ahora Milei. Es de un pequeño sector del peronismo. Hay otro peronismo, ese no es todo el peronismo, hay otro peronismo. Por ejemplo, Kicillof criticó lo que pasó en Lomas de Zamora. Lo hizo también Jaldo. Yo me imagino que acá no está ni Urtubey, ni tampoco en esta idea está Yarllola o Schiaretti. Hay otro peronismo. Este es de un pequeño sector. Objetivamente uno puede decir, Milei es mejor presidente que Alberto Fernández. Objetivamente se puede decir que estamos en una situación difícil de economía, pero no peor que Alberto Fernández, y que las expectativas no son las mejores, pero no son peor que las de Alberto Fernández, porque si alguien quiere justificar en la situación económica y política que vivimos, la violencia, cosa que no se puede justificar. Los violentos no son democráticos, independientemente de la circunstancia política o económica en la que vivan. Los violentos son intolerantes, no aceptan la disidencia, entonces son violentos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque existen en la Argentina los violentos, existen los que son antidemocráticos, existen aquellos a los cuales la democracia les molesta y no la toleran cuando no están en el poder. Pero repito, es un pequeño grupo, pero existe. Vamos a hablar de Milei. Tiene una situación difícil Milei. Primero, elevó la dependencia que tiene del 7 de septiembre, de la elección de la provincia de Buenos Aires. Era una elección más dentro de la Argentina y él decidió ahí dar la batalla contra el kirchnerismo y no esperar en octubre, adelantarla a septiembre. Bien, eso es una responsabilidad de Milei, que tenía una dependencia de octubre, pero él fortaleció la dependencia, tiene más dependencia ahora de lo que pase en septiembre. Y después de octubre, Milei se va a tener que reinventar necesariamente. Supónganse que él gana y él incrementa la cantidad de bancas
libertarias en el Congreso. Aún así, va a estar obligado a negociar. Y ahí tiene que aprender a lo que es la negociación política en la democracia. Ahí va a tener que aceptar que el Congreso va a tener la misma centralidad que tiene hoy, porque él va a tener que ir a debatir las leyes que va a presentar en la segunda parte de su mandato, en los segundos 2 años, que viene la parte más complicada tal vez de su gobierno en objetivos que tiene que tener un gobierno en la Argentina, una gestión en la Argentina, para lograr un desarrollo del país. El mercado está nervioso. ¿Y por qué? Mire, yo anoté 11 causas. Primero está nervioso porque hay audios de Españolo y además dicen que hay otros más. Está nervioso porque el gobierno no dio ningún tipo de explicación, solo descalificó, hasta ahora no explicó nada. Está nervioso porque Milei llegó al poder sin entorno. ¿Quién defiende al presidente? ¿Quién acompaña al presidente en estas situaciones de crisis? Aquí los entornos, que a veces tienen una mala connotación, sirven y mucho. Los presidentes acompañados por un grupo de gente de confianza. Milei llegó sin entorno, llegó con su hermano y 4 perros. Además, el mercado está nervioso porque Milei cometió algunos errores económicos que creían que no los iba a cometer, sabiendo tanto de economía. Sobre todo el desarme de las LEFI. Está nervioso porque hay una elección de medio término que está muy sobrecargada de intensidad política y porque el clima político se enrareció. Entonces la economía obviamente toma ese pulso y también se pone nervioso el mercado, ¿no? Está nervioso el mercado porque septiembre es un puerto resignificado, tenía que ser una elección más y ahora es la elección a la que todos están mirando, hasta los inversores extranjeros. Si gana Milei, apacigua un poco. Ahora, si Milei pierde por 1 punto o medio punto el próximo mes de septiembre, Milei va a hacer vivir al país 50 días antes de las elecciones de octubre, muy complicado, de un nivel de tensión y no se sabe qué va a pasar con el dólar, cómo lo van a contener y si van a seguir las franjas que estableció el gobierno. El Congreso lo va a seguir hostigando porque el kirchnerismo encontró una forma de hacerlo y que es de tratar de crearle nuevos gastos. ¿A dónde apunta el kirchnerismo? Al superávit fiscal. Quiere que Milei pierda el superávit fiscal, que es una de sus banderas. ¿Esto es lógico? Y bueno, en política es lógico. Esta es la oposición en la política. Lo que tiene que tener el gobierno, habilidad para que no ocurra. Vamos a Tucumán. En Tucumán lo condenaron al ex rector Juan Cerizola. La condena fue mucho menor a la que se especulaba que podía ser. Yo creo que Juan Veterán debe estar llorando allí donde esté. Y su famosa frase, pede sin terra an sedera visus, esto significa los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo, Cerizola se la cambió. Por eso debe estar llorando Juan Veterán. Cerizola puso los pies en la tierra y la mirada en los billetes. Degradó el legado de Juan Veterán y los que crearon la Universidad Nacional de Tucumán y la de Abel Peirano, que donó sus partes de farallón negro, de lo que son las regalías. Eso le podría pertenecer a la familia de Peirano y se lo regaló a la Universidad Nacional de Tucumán. En realidad oscureció la misión con sus actos que tiene la Universidad Nacional de Tucumán, que cuando la creó Juan Veterán pensó en ponerle algo de justicia a esta región, porque decía que las universidades estaban para el lado del litoral, no estaban en esta zona del país, y además tenía una proyección de generar un desarrollo en toda la región y ponerlo a Tucumán en el centro de la región porque tenía la universidad. El otro tema, las denuncias contra la delegada de Las Cejas. Bueno, esto es una constante y además no es un hecho aislado, esto es el que se conoce, pero los otros ocurren, pero no se denuncian. Les quiero dar unos datos para que se den cuenta un poco a dónde está la raíz de estos problemas. Tucumán tiene 93 comunas rurales y tiene 19 municipios.
Significa que en Tucumán hay 112 estructuras políticas administrativas para una población de 1.700.000 tucumanos. Usted me dice, ¿y esos datos para qué sirven? Miren, para compararlos con otra provincia, en este caso con la de Buenos Aires, y sacar algunas conclusiones. Tucumán tiene 112 administraciones políticas, estructuras políticas administrativas con 1.700.000 habitantes. Significa que tenemos una de estas estructuras cada 15.000 habitantes. Buenos Aires tiene 135 municipios y tiene 17,5 millones de habitantes. O sea que Buenos Aires tiene una estructura política administrativa cada 130.000 habitantes. Nosotros cada 15.000 habitantes. ¿Se dan cuenta que el gasto político en Tucumán es estratosférico? ¿Se dan cuenta que es insostenible? Que no podemos tener 112 estructuras políticas administrativas divididas en un territorio de 24.500 kilómetros cuadrados. Bueno, esto es lo que hay que reformar. Porque cuando usted tiene más administradores, mayor es la tentación a la corrupción. Y en esto le doy la diestra a los liberales. Es muy difícil encontrar gente que administre fondos que no genera con su esfuerzo y que los administre correctamente. El otro tema, creció la cantidad de personas detenidas por quema de caña. ¿Es una buena noticia? Sí, pero es insuficiente para el problema grave que vive Tucumán. El aire de Tucumán tiene partículas en suspensión, tiene una contaminación del aire superior durante la zafra 7 veces a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para no afectar la salud. Y cuando no hay zafra, por lo menos 4 o 5 veces. Significa que el aire está muy contaminado en Tucumán por distintas condiciones. Además, el cerro que frena toda la dispersión de las partículas. Entonces hace como una caja. ¿Cuáles son las consecuencias de tener este aire tan contaminado? Problemas respiratorios, problemas oftalmológicos, cáncer de pulmón, problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, desarrollo neurológico adverso en algunos niños con problemas cognitivos por falta de oxigenación suficiente, muertes prematuras. ¿Qué les quiero decir con esto? Detener a personas porque queme caña está bien, es una tendencia, es un mensaje, pero necesitamos que el gobierno analice cómo frenar la contaminación del aire, cómo disminuirla, porque este aire nos lleva a enfermarnos y a morirnos antes de tiempo. Otro tema, el legislador Agustín Romano Norri presentó un proyecto de ley para que los policías que están en la calle de vigías no estén usando los celulares. Cuando usted va a una estación de servicio y hay un playero, fíjese que le carga combustible, pero nunca deja de cargarle, interrumpe porque quiere atender un celular. Cuando usted va al comercio pasa lo mismo. Cuando usted va a algún lugar donde atienden la salud, pasa lo mismo. No están los empleados trabajando con los celulares. ¿Es necesario explicarle a la policía que no pueden estar brindando el servicio que brindan, distraídos en los celulares? ¿Es necesario que tengamos una ley para imponer algo que debería ser de un razonamiento muy simple? El otro tema, se recuperaron 280 hectáreas que fueron usurpadas. También es una buena noticia. Ahora el gobierno, para que la sociedad no crea que esta es simplemente una acción electoral, tendría que decirnos cuál fue el modus operandi por el cual se quedaron las tierras y quiénes son los responsables y que la justicia condene a los responsables. Y explicarnos cómo va a ser para crear medidas preventivas para que de aquí en adelante no vuelvan a usurpar las tierras fiscales. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque esto tiene décadas y es una constante. Bueno, el último tema, Unidos por Tucumán, Roberto Sánchez y quienes formaron el acuerdo político hicieron una presentación en la Cámara Nacional Electoral para frenar la candidatura de Jaldo por entender que es testimonial. Para los que practicamos la filosofía estoica, alguien que es candidato testimonial no ofrece ningún acto de ejemplaridad. Y lo dije en el programa, yo rechazo y critico las
candidaturas testimoniales. Punto, ahí quede claro. Digo esto, lo resalto para poder seguir con mi comentario. ¿Saben cuál es el error de la oposición? No unirse y enfrentarlo al peronismo. Le piden el voto a la sociedad para que confíe en ellos, para que gobiernen la provincia, que es un acto extremadamente complicado, y no pueden lograr algo que es de menor complicación, que es hacer un frente, un acuerdo. ¿Saben cuál es el problema de Tucumán? ¿Por qué tenemos indicadores socioeconómicos y culturales que no nos gustan? No solo por los gobiernos mediocres, sino porque también nuestra oposición fue mediocre. ¿Qué va a pasar hoy en el programa? Va a estar con nosotros Silvio Belomío, del Frente Pueblo Unido. Vamos a hablar, como hablamos con los otros candidatos, que nos explique por qué tenemos que optar por su boleta el 26 de octubre. También va a estar con nosotros una persona que va a representar a Tucumán en la final nacional del concurso de emprendimiento argentino 2025. O sea, van todos los emprendimientos del país destacados. Esto se trata de prendas sostenibles que se hacen con retazos que se deberían tirar. Entonces es una genialidad y un decidido aporte al medio ambiente. Y con Álvaro Aurane vamos a hablar del destacado, del ilustre, de este personaje algo olvidado, de este hombre necesario para su tiempo, del que nos ayudó a organizar institucionalmente y políticamente el país. Estoy hablando del tucumanísimo Juan Bautista Alberdi, un hombre necesario para su época y al que le debemos mucho. Este prócer nuestro que no tiene feriado y que está algo olvidado. Les propongo que después de nuestros anunciantes escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida. $72 millones. Sí, esta semana no te podés perder el sorteo de Tuki 10. Son 72 millones. Además, un seguro sale de 6.800.000 pesos y 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. ¿Escuchaste bien? El pozo de esta semana, 72 millones. Con Tuki 10. Un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Hemos trabajado mucho, hemos invertido mucho, pero fundamentalmente hemos cumplido la palabra empeñada: fortalecer, revalorizar el servicio penitenciario de la provincia de Tucumán. A partir de hoy tienen un régimen nuevo que significan beneficio para todo el servicio penitenciario, pero también para la comunidad de Tucumán. Yo solo quiero ayudar, dar calor cuando más se necesita. Igual tengo que admitirlo. Soy el menos eficiente del grupo, pero tampoco puedo estar prendido todo el día. Hasta me pusieron un apodo. El Caroventor, me dicen. ¿Pueden creerlo? Caroventor por Caro Ventor. ¿Entendés? Tipo. ¿Se entiende? ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte.
Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerba Buena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Silvio Belomí, un placer que nos visites en el programa. Un placer estar acá, Pedro. Un gusto realmente nuevamente poder dialogar con vos. Poder conversar. Sí. Contale a la gente, ¿por qué tenemos que elegir tu boleta el 26 de octubre? Porque soy el único candidato diferente, la única lista realmente diferente. Somos los únicos que entendemos de qué se trata esta problemática. Sabemos qué es lo que vamos a ir a hacer a la Cámara. No tenemos jefes que nos digan qué tenemos que votar o qué tenemos que dejar de votar. Tenemos que llevar la problemática de los tucumanos a la Cámara de Diputados para venir con soluciones. El diputado, para que el tucumano entienda y tome dimensión de lo que se va a votar ahora, el diputado representa a todo el pueblo de Tucumán. Entonces, por lo tanto, como lo representa el pueblo, representa sus problemáticas. Debe llevar no solamente la discusión y participar de discusiones que son del porteñismo, del centralismo porteño, sino los problemas de Tucumán, instalarlos en el debate, instalarlos en la mesa, llevar propuestas concretas. Y se están discutiendo, Pedro, temas de fondo, de los cuales me preparé toda la vida, académicamente y profesionalmente también, y en las distintas gestiones, para discutir estos temas de fondo, como ser el régimen impositivo, el régimen laboral, el régimen previsional. ¿Ya tenés alguna idea de cuáles son las reformas que necesita nuestro sistema laboral? Sí, perfectamente. De hecho lo venimos estudiando y esto, yo participé, siempre digo que la cosa pública es algo muy serio y para cumplir un rol, una función, uno no puede llegar a aprender. Tiene que ya entender de qué se trata, saber estar capacitado y como lo establece la misma Constitución, tener idoneidad. Lo que nos está faltando son funcionarios, representantes del pueblo que tengan idoneidad en la materia. Nosotros tenemos proyectos, inclusive una de mis tesis, de una de mis maestrías, precisamente relata y trabaja sobre el régimen impositivo, la reforma del régimen impositivo a nivel nacional, cambiar este sistema anacrónico que tenemos, regresivo, por un sistema de incentivos que es lo moderno y es lo que se está llevando adelante en el resto del mundo. Argentina sigue estancado, sigue totalmente estancado en esta materia y la materia impositiva es central, porque de la materia impositiva se desprenden una serie de actividades y de tareas que están íntimamente relacionadas, sobre todo la economía. Silvio, me parece que lo más difícil de explicarle a la sociedad y para que lo entienda es que vos, si haces un muy buen sistema impositivo, vas a tener inversiones, va a haber empleo y va a haber desarrollo. Así es. Mira, vos fíjate que cuando se habla de la reforma laboral, ¿qué se habla ahora actualmente? ¿Qué se está hablando? Lo único que se está hablando de la reforma laboral es si hay o no indemnización por despido. No están hablando de cómo se generan las fuentes de trabajo. Claro. Eso es lo que tenemos que hablar nosotros, cómo se desarrolla. En el medio de todo esto tenemos un sistema que también es viejo, es anacrónico, que ha sido en cierta forma impuesto y ya se han ido modernizando en el resto del mundo. Bueno, ¿por qué Argentina se tiene que quedar atrás en todo esto? Ahora, viste que cuando se habla de reforma laboral dicen quieren flexibilizar y dejar con pocos derechos a los trabajadores y decir, ya lo hizo el mercado. Los trabajadores están, hoy el 50% son informales. ¿Hay peor cosa que esa? Pedro, cuando a mí me plantean y me dicen, vos estás loco, que no, yo no estoy loco. Yo lo que pretendo es patear un poco el tablero, discutir de los temas centrales, elevar la vara de la discusión y que no queden en esto que estamos viendo en Tucumán, sobre todo, estas discusiones tan bajas. Lo que vos estás relatando es así, es tal cual, es central. Al reformarlo el sistema, vos tenés que modificar y tener que darle la posibilidad a la gente que tenga trabajo. Hoy la principal problemática en Argentina es esa precisamente, porque estos son los estudios cuantitativos y cualitativos. Conservar la fuente de trabajo y aquel que no la tiene, conseguirlo. Entonces, con este sistema no funciona, Pedro. Estamos discutiendo, por ejemplo, vemos las discusiones en la Cámara, en el Senado y en diputados sobre el tema de los jubilados. Le están dando una limosna a los jubilados y no están discutiendo el régimen previsional, la reforma del régimen previsional.
Tener una economía como la que tiene Tucumán, con más del 60% de la economía informal, y en Argentina un poco más del 50%, eso no solamente afecta al fisco, porque eso es lo que por ahí no se entiende esta cuestión. No es que el problema lo tiene Rentas de la Provincia o la FIP, Arca, ahora. El problema lo tenemos cada uno de nosotros y sobre todo aquel que es emprendedor, aquel que desarrolla una tarea es que está dentro del sistema. Cuando yo propongo y digo, una de las propuestas precisamente que tengo es transformarlo al sistema, ¿para qué? Para que aquel que esté dentro del sistema tenga una ventaja comparativa sobre el que está afuera. Hoy pasa exactamente al revés. Claro. El que está afuera tiene una ventaja comparativa sobre el resto. Y el que está dentro, ¿qué hace, Pedro? Seguimos, como decimos los tributaristas siempre, pescando en la pecera cada vez más chica y menos pececitos, los peces se están muriendo y el que no se muere se va. Se está yendo a otros lugares, no solamente se va a otras provincias, se va a otros países. Mirá lo que pasa con la actividad del citrus, que es un tema también que yo no puedo creer que más de 7.000 hectáreas de citrus dejaron de producir en la provincia de Tucumán, son capitales tucumanos y la gran mayoría de ellos se fueron a Sudáfrica por ventajas comparativas. Claro. A nosotros armaron todo un sistema en Perú, un sistema, por supuesto, de desarrollo de la agricultura. Crecieron con el arándano, bueno, el arándano quedó, sale antes en Perú, tiene una ventaja logística en relación de los nuestros y nosotros no hacemos absolutamente nada. Tienen además la línea del Ecuador que es de ellos, entonces tienen mejor clima que nosotros y eso hay que tener en cuenta a la hora de competir. Pero Pedro, también están... Una de mis discusiones con Alperovich, ¿sabes cuál fue? Por la cual me peleé, uno de los temas, porque yo le decía que su gobierno no era bueno. Le digo, vos hablás con el sector privado para ver en qué somos fuertes, en qué podemos competir y qué va a pedir el mundo para ir por ahí y no quedarnos el día de mañana como tierra arrasada. Vos fíjate, Pedro, que los brasileros, que es algo que siempre los pongo en discusión también, están buscando salir por el Pacífico, con tantos kilómetros de costa en el Atlántico. No creo que sea porque son incompetentes y porque no entienden cómo se maneja. Es una de las principales economías del mundo. Nosotros, los corredores bioceánicos, muchos de ellos pasaban cerca de Tucumán o por Tucumán. Nunca le dimos la importancia ni la trascendencia que tiene. Los otros días, el mismo presidente en un discurso ahí en América relataba y hablaba de uno de los corredores precisamente. Y él mismo, que es una persona del mercado, que habla siempre de la renta, él mismo decía, a ver, eso, si uno lo evalúa al proyecto y a la inversión, no tiene la rentabilidad que pueden tener otros proyectos, pero la importancia y la trascendencia en el desarrollo macroeconómico es sustancial. Entonces, nosotros estamos equivocando el camino absolutamente Silvio, en todo. yo tengo en eso una opinión formada. Para nosotros la cordillera nos divide de Chile y en realidad nos une. Yo comparto plenamente con vos. Y hay dos cosas que nosotros no explotamos a nivel país, dos accidentes geográficos. La cordillera la explota Chile, mirá los minerales que saca, y el mar. Nuestra Pampa Azul. Nuestra Pampa Azul que no llega ni al 2% del total de la producción y de las exportaciones y se la llevan todos los chinos y otros países. ¿Por qué vienen tantos miles de barcos a pescar acá? Porque tenemos riqueza. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces, si no estamos... A ver, Pedro, esto no hay que ser un gran erudito o un gran estudioso de esto. Esto se sabe que es así, funciona de esta manera. Ahora, yo digo, ¿no se está discutiendo sobre estos temas? ¿De qué se está discutiendo? Yo lo planteaba, yo fui legislador provincial y también lo planteaba y decía, señores, está bien, soy opositor, pero la política es distinta. Somos opositores en las elecciones, nos presentamos, batallamos durante las elecciones, perfecto. Una vez que estamos instalados, somos representantes del pueblo y tenemos que discutir los problemas del pueblo. Hoy no se discuten los problemas reales de la gente, Pedro. Vos fíjate que cuando se habla en el relato, nosotros lo sufrimos el relato kirchnerista. Yo no quiero sufrir el relato mileísta. De decir, bueno, yo voy contra la casta. La casta está muy bien, goza de muy buena salud, está perfecto. Hay otras cosas que hay que ajustar. Silvio, para que la gente te entienda, vos sos de ideas liberales, pero más de Adam Smith que de la escuela austríaca. Soy más de la gloriosa década del 80 de nuestros representantes argentinos, de Juan Bautista Alberdi, de Sarmiento, claro. De nuestros grandes próceres tucumanos. Soy liberal, tengo una concepción liberal en la macroeconomía, en la economía, tengo una concepción realista en lo que hace las relaciones internacionales. Pero tenés una sensibilidad social que le da, que completa un poco la idea. Porque viste, cuando uno dice que es liberal, vos sos de la insensibilidad social. Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Es que no entienden que la economía es una ciencia social. Claro. Y la economía,
cuando uno estudia economía, precisamente el componente social está incorporado en este estudio. Por eso no es, más allá de que se dicta en la misma facultad, mi hijo está estudiando ahora la licenciatura en Economía. Se estudia en la misma facultad, en la Facultad de Ciencias Exactas, en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, dentro de eso está la licenciatura, que es una ciencia social. ¿Por qué? Porque tiene el componente social. Claro. Por eso yo reniego de la motosierra. Yo soy amigo del bisturí. Yo creo que en el Estado hay que tener mucho cuidado cuando hace los recortes y los cortes. Hay muchos lugares donde ajustar, muchísimos lugares donde ajustar. Entonces hay que tener cuidado porque cuando uno empieza a tocar variables que van en contra del desarrollo económico, del desarrollo productivo, ahí todo eso se viene en regresión. Y esa es una de las críticas que tengo con el gobierno nacional. Obviamente estoy en la antípoda del gobierno provincial, esto quizás hace falta un poquito refrescarle a la gente, pero es algo que le vengo reclamando un poco de que discutamos los temas centrales de Tucumán. No se discute nada de lo central en Tucumán, Pedro, solamente se pagan sueldos y sigue dependiendo de la nación. Hablábamos de Alberdi, cómo concibió un país federal. ¿Por qué lo concibió federal también? Porque es un país que es el 8º país en extensión en el mundo. Claro. Entonces, cada una de las regiones tiene su idiosincrasia y su perfil totalmente distinto. Por eso, él concebía para que se desarrolle en cada región en forma, de acuerdo a cada una de las regiones, se vaya desarrollando la economía y lo social también. Ahora, les dimos todo el poder central a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero le dieron las provincias. Y hoy reniegan los gobernadores, pero reniegan porque estamos en elecciones. El 27 de octubre van a mandar a sus representantes a levantar las dos manos por lo que sea, siempre y cuando puedan negociar un ATN de unos centavos o alguna obra que ni siquiera es dinero de la nación, como el aeropuerto. Es un fideicomiso que se recauda en función de las tasas aeroportuarias. Hace algunas décadas entrevistaba yo a diputados de la región y me planteaban esto que planteas vos. Dice, cuando nosotros sumamos la cantidad de representantes que tenemos en el Congreso, el norte grande tenemos para ir a imponer muchas leyes y condiciones en el Congreso y no estar sometidos a los porteños a Buenos Aires. Esa es la cuestión. Es decir, acá numéricamente es suficiente como para ir a hacer. Totalmente, no hace falta para que el tucumano lo entienda. ¿Por qué nos tiene que votar? Y no es porque necesito un carguito, no me interesa el carguito. Nosotros vamos hacia un cambio de paradigma. Nosotros vamos no solamente por la banca de diputados, sino a crear un espacio opositor en Tucumán, porque considero que el oficialismo, ya sabe la gente qué opino del oficialismo, pero el responsable de que tengamos esta calidad de oficialismo en la provincia de Tucumán es la oposición, funcional o que terminan siendo funcionarios, lamentablemente, del gobierno. Entonces, nosotros vamos creando un nuevo espacio, con nueva gente también. Y nueva gente no me refiero al hecho de decir gente que no está capacitada o que es inocente en esto. No, se entiende la cosa pública, tenemos un respeto por la cosa pública. Y lo que vos decís, tenemos 69 de 72 representantes en el Senado que son de las provincias. Si querés sacarlo a lo de la provincia de Buenos Aires, bueno, 66 sobre 72. Yo digo, Pedro, ¿no pueden imponer agenda? Claro. Esta agenda que en definitiva tanto reclaman porque el pobre interior, no existe interior y exterior, porque acá yo no creo que los porteños sean de otro país, no son del exterior. Son las provincias en definitiva las que se tienen que plantar, pero con políticas públicas. Tienen que ser muy claros en esto. Y cuando se discuta ahora, que se va a discutir y se tiene que discutir, la ley de coparticipación, es sustancial y es fundamental. Bueno, ahí está precisamente, se tiene que poner de manifiesto lo que Alberdi tanto pregonó, que es el federalismo. Pero el federalismo no es un dogma. El federalismo lo tiene que ejercer, pero cuando vos bajas a cada una de las provincias, te das cuenta que son unitarios. Pasa en Tucumán, pasó en Tucumán. Peleamos nosotros contra el alperovichismo cuando fui secretario de Hacienda de la capital, contra el kirchnerismo, y logramos la autonomía financiera del municipio, algo que parecía una utopía. Estoy acostumbrado a derribar imposibles, Pedro. Bien. Silvio, muchas gracias. No va a ser la última vez que hablamos antes de las elecciones. Bueno, te agradezco muchísimo por el espacio. Ya volvemos. Es un punto de partida. Yo solo quiero ayudar, dar calor cuando más se necesita. Igual tengo que admitirlo. Soy el menos eficiente del grupo, pero tampoco puedo estar prendido todo el día. Hasta me pusieron un apodo. El Caroventor, me dicen. ¿Pueden creerlo? Caroventor por Caro Ventor. ¿Entendés? Tipo. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué hacemos hoy? Yo con este frío no salgo. Está nevando. Amigo, acá no nieva en invierno. Mira el sol que hay afuera.
Bueno, ya estoy yo. Ahora sí, esto es invierno. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislatuраdetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Si llegaste a este video es porque estás buscando capacitación o formarte para una rápida salida laboral. Somos la Fundación de Enseñanza Superior de la Caja Popular de Ahorros y hemos elaborado más de 20 cursos. Todos están certificados por la Universidad Tecnológica Nacional y están articulados con el sector privado a partir de acuerdos con UNAGE, el clúster tecnológico, el Colegio de Abogados del Sur. Todos para tener una rápida salida laboral con una formación de excelencia y gran accesibilidad desde el punto de vista económico. Los esperamos, vean nuestra oferta en nuestra página web. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Transformar San Miguel de Tucumán desde la periferia al centro. Ya intervenimos 170 cuadras en distintos barrios de la ciudad, priorizando las calles por donde transitan los colectivos. Pero no solo eso. Estas obras facilitan la accesibilidad en los barrios, mejoran la respuesta ante emergencias y fortalecen la trazabilidad urbana. Porque cada obra es una calle más segura y una ciudad más conectada para todos. Seguimos avanzando para transformar la vida de quienes la habitan. Es un punto de partida. Nicolás Macián, muchas gracias por tu tiempo para el programa. Muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí. Contale a la gente qué es esto de Don Arnolfo, porque vos vas a representar a Tucumán en una Feria Nacional de Emprendimientos de la Argentina. Así es. Don Arnolfo es una marca de indumentaria. Nosotros fabricamos indumentaria y accesorios y reutilizamos materiales textiles y plásticos que descartan las industrias y los deportes. Nosotros fabricamos camperas, mochilas, chalecos, morrales, buzos, varios accesorios y reutilizamos telas descartadas como telas de parapentes, telas de paracaídas, equipos de kitesurf, carpas, lonas en desuso y a nivel local reutilizamos lo que son las bolsas plásticas descartadas por la industria azucarera de aquí, de la provincia. Entonces nosotros recolectamos todos estos materiales y los transformamos en estos productos. Bueno, ¿y cómo los recolectan? Porque tienen distinto origen. Tenemos distinto. Y bueno, ya con los años fuimos... ¿Cuántos años llevas ya con este emprendimiento? Llevamos 5 años. 5 años. 5 años. Este último año, por suerte, fue el de mayor crecimiento y el de mayor difusión. Y bueno, fuimos haciendo nuestros contactos. Algunos deportistas se contactan con nosotros, otros ya nos conocen y bueno, así vamos generando. Lo que son, por ejemplo, las bolsas de azúcar, nosotros tenemos contactos con productores locales que ellos dejan de utilizar esas bolsas y nos las donan a nosotros y bueno, a través de ellos obtienen ciertos beneficios porque ahí demuestran que sus residuos no están contaminando. Claro. Y a nosotros nos sirven como material, por supuesto. Sí. Nicolás, esto significa entonces que vos estás en el rubro de lo que es la vestimenta sustentable. Exactamente. Que se hace con aquello que podría ser un desperdicio que ustedes lo reconvierten. Exactamente. Lo que nosotros hacemos desde el inicio es eso, buscar cuáles son los residuos a nivel deporte y a nivel industrial que se puedan utilizar como material para fabricar, indumentaria. Eso es como nuestra propuesta de valor. Recolectar todos estos residuos para evitar que contaminen y darle un valor agregado y transformarlos en productos. Me pareció fascinante cuando vi tu página, esto que tiene, toda la vestimenta de ustedes tiene un chip. Vos acercás el teléfono y tiene lo que se llama la trazabilidad. Exactamente. Eso es algo que lo incorporamos hace poco.
Son chips que tienen una tecnología similar a la que tienen las tarjetas de crédito, se llama contactless. Entonces, cada etiqueta de nuestros productos tiene ese chip para que con solo acercar el teléfono, el usuario acceda a la trazabilidad completa de los materiales que utilizamos, de dónde los traemos a esos materiales, cómo es el proceso que le hacemos, cómo los transformamos en nuestros productos y también como valor agregado el impacto ambiental positivo que genera el consumidor al elegirnos a nosotros y al elegir nuestros productos. Sí, ha crecido la conciencia, ¿no?, de la gente que va por este tipo de vestimenta y además vamos a un mundo donde todo lo que consumamos vamos a exigir la trazabilidad. Exactamente. Quiero ver de dónde viene y quiero saber si los que participaron en el proceso se les pagó como corresponde, si se cumplen con todas las normas legales. Exactamente. Que es una forma de construir sociedad permanentemente, aún con el consumo. Cada vez esto a nivel mundial, hay más conciencia sobre la problemática de la contaminación. El usuario está dejando de lado todo el consumo del fast fashion, que se llama, de la ropa que está creada para durar un par de años. Entonces, se está tomando cada vez más conciencia de eso y los usuarios, más los usuarios jóvenes, deciden optar por estos productos que tienen un compromiso ambiental social. Y déjame que te cuente que nosotros también tenemos, aparte del compromiso ambiental, tenemos un compromiso social. Nosotros ofrecemos capacitaciones textiles gratuitas a personas en situación vulnerable. Estamos trabajando con una organización de mujeres trans para que estas personas, bueno, aprendan un oficio de principio a fin, sepan producir los productos que nosotros hacemos, reutilizando sus propios materiales y, bueno, para que tengan un oficio y puedan construir su propio camino laboral. Ah, qué interesante, porque les dan, claro, les enseñas algo que les da un futuro y una sostenibilidad. ¿Cómo nació este emprendimiento? Este emprendimiento nació en el año 2020, en pandemia. Yo fabricaba muebles. No desconocía completamente el mundo de la indumentaria, pero en el aislamiento no podía salir a entregar los muebles. En esa época, me acuerdo, había mucha incertidumbre, no se sabía muy bien qué certificado sacar. Entonces, busqué un producto que sea más fácil llevar al consumidor y puerta a puerta. Yo soy diseñador gráfico, entonces dije, a ver, puedo empezar a estampar remeras. Y compré remeras, las empecé a estampar con diseños propios y así me fui metiendo de a poquito en lo que era el rubro de la indumentaria. Empecé a prepararme para hacer serigrafía, a estudiar de manera autodidacta, pero yo siempre había querido fabricar algo que contamine lo menos posible en su proceso, en todo su proceso de producción. Entonces me acordé, en un viaje que había hecho al exterior, conocí una chica que practicaba el deporte del parapente y vi que ellos hacían dos productos con los parapentes que quedaban fuera de uso. Unas tipo hamacas paraguayas y otros que se llaman porta-repollo, que son unas bolsas muy grandes donde ellos guardan el parapente cuando terminan de hacer un vuelo. Entonces, cuando vi eso, me acordé en el 2020 de eso que había visto en ese país y dije, acá en Tucumán el deporte del parapente se practica mucho, tiene que haber residuos de estos equipos porque tienen una vida útil. Entonces empecé a investigar, a hablar con pilotos, a ver si realmente descartaban estos equipos, cada cuánto los descartaban y si se podía transformar en indumentaria o en los productos que yo quería. Y bueno, así de a poquito nos fuimos metiendo en todo esto que es la producción de indumentaria con esos materiales. Después sumamos paracaídas, después sumamos equipos de kitesurf, después sumamos las carpas y bueno, no sabemos el día de mañana qué cantidad de residuos tenemos, pero nuestro objetivo es ir sumando más equipos y más residuos de diferentes industrias y deportes. Bien, ¿quiénes son los interesados por lo que haces vos? O sea, ¿cuál es tu clientela? ¿Son los jóvenes, mediana edad? ¿Tienen algún tipo de ideología, de pensamiento? O sea, ¿cómo se identifica? Porque yo observo que todo lo que es juventud tiene una mayor conciencia de esto de cuidar la naturaleza y que todo lo que son las ferias de la ropa reusada ha crecido muchísimo en Tucumán. Sí, en Tucumán, en el país y en otros países también. Ese segmento de consumidores jóvenes, que es el que nos elige a nosotros, es el que está más informado de esta temática de la contaminación y son los que están tomando más conciencia sobre esto. Y los deportistas también.
Los productos que nosotros hacemos son muy resistentes porque los materiales tienen muy buenas características, entonces son los que nos están eligiendo por estos productos que hacemos. Ahora, me llama la atención la variedad de productos que haces, porque vos me decís que sos un autodidacta, o sea, tenés una capacidad para aprender, pero además para poder hacerlo en el emprendimiento, porque vos trabajás con gente que tuviste que capacitar, y bueno, saber reutilizar un material también es todo un desafío para no arruinarlo o para que no cumpla con el objetivo que uno lo utiliza, ¿no? Sí, es un desafío y es un proceso de aprendizaje constante porque nosotros utilizamos materiales que no se utilizan para indumentaria. Entonces, prueba y error. Y bueno, cada vez hacemos estas pruebas, investigamos también, le hacemos unos análisis a los materiales para ver si realmente pueden servir, si van a ser durables en el tiempo. Vemos las características específicas que tienen y bueno, así tenemos muchos productos porque vamos probando. Hay productos que sirven para hacer los accesorios, hay materiales que sirven para hacer los accesorios y materiales que sirven para indumentaria. Bien. ¿Y tenés el retorno de los consumidores que te hacen algún comentario que te ayuda a perfeccionarte, a cambiar? Es fundamental eso, es fundamental. Nosotros cuando vendemos un producto incluso le mandamos una encuesta para que ellos nos digan la aceptación del producto, qué cambiarían, qué modificarían, porque por supuesto hay diferentes gustos y necesidades en cuanto a estos productos. Entonces toda esa información la vamos guardando en nuestra base de datos y en base a eso vamos modificando para perfeccionar el producto, para perfeccionar, mejorar la experiencia del usuario. Sí, te decía esto porque hay empresas que se enojan cuando el consumidor los critica y hay otro como vos que decís, no, son nuestros gerentes externos que no nos cuestan nada. Para mí es fundamental. Porque es información. La gente que quiera acceder a tus productos, ¿dónde los encuentra? Los encuentran en nuestra tienda online, donarnolfo.com.ar o en redes sociales, @donarnolfo. Bien, sí, yo entré a la página muy interesante, además muy didáctica y está muy bien presentada, que también ayuda, ¿no es cierto? Muchas gracias. A todo esto. Sí. Bueno, Nicolás Macián, muchas gracias por venir a contarnos. Y felicitaciones y espero que, estoy convencido que vamos a estar muy bien representados por vos y otro emprendimiento que es en septiembre. Es en septiembre, los últimos días de septiembre. Tuvimos el honor de ser seleccionados como ganadores de la instancia provincial y ahora vamos a representar a la provincia en la final nacional. Bueno, nuevamente felicitaciones y mucha suerte. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Es un punto de partida. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. En San Miguel de Tucumán ya está funcionando un espacio único en todo el país. El primer centro integral de la tartamudez, público y gratuito, de la Argentina. Un lugar donde se realiza detección temprana y abordaje integral de la disfluencia, con consultorios adecuados, atención personalizada y un equipo interdisciplinario comprometido. Se brinda contención no solo a quienes atraviesan esta condición, sino también a sus familias. Porque acompañar también es cuidar. Este centro ya está transformando realidades y reafirma el camino hacia una ciudad más inclusiva, accesible y cercana.
es un punto de partida. Querido Álvaro, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro, ¿cómo andamos? Bueno, atareado con tus estudios. Sí, pero bueno. En épocas de examen. Exactamente. Son interesantes los exámenes, qué tensión te generan, ¿no? Sí. Porque ahí se ponen de relieve la verdad. ¿Cuánto aprendí? Es la parte no querida, digamos, de estudiar, pero bueno, ahí va. No hay otra forma, cuando uno estudia, de demostrar lo que sabe en un examen. Sí, señor. Vamos a hablar de Alberdi. Antes te quiero contar la sana envidia que sentí cuando en Washington visité el Memorial de Lincoln, 5 metros con 80 mármol blanco traído desde Georgia, una cosa monumental, y dije, le dan el lugar que corresponde. Nosotros, al ilustre Alberdi, al hombre genial, al hombre necesario para su época, el que se nos ayudó a organizar el país, lo pensó, nos prestó sus ideas, comprometido con su tiempo, tenemos un monumento en una plaza algo rudimentaria, que podría tener otra elegancia, y sus restos están en el subsuelo de Casa de Gobierno, escondidos para el hombre común. ¿Cómo hacemos para rescatar a Alberdi en la sociedad con todo lo que hizo si le hacemos esto? O sea que en noviembre de 2022 vino a Tucumán, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad, un expresidente paraguayo de apellido Franco, ¿no? Y el tipo vino emocionadísimo por poder conocer básicamente la tierra natal de Alberdi y contó que Alberdi es uno de los próceres más reconocidos de la Argentina en Paraguay e indudablemente el más querido de todos, ¿no? Porque Alberdi justamente escribe un tratado que se llama El crimen de la guerra respecto de esa guerra que nosotros le llamamos de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, que los paraguayos le llaman la Guerra Grande, en la que ellos enfrentaron tropas de la Argentina, de Brasil y de Uruguay, y que Alberdi llama la guerra la triple infamia. Y Alberdi dice, la guerra es un crimen en sí mismo. Y entonces no puede haber guerras justas porque de lo contrario sería hablar de crímenes justos, ¿no? Es increíble realmente ese texto de Alberdi. Entonces, bueno, él vino y dijo, se cumple mi sueño. Llévenme a conocer la casa donde nació Alberdi. Y lo único que podían hacer era invitarle una grande mozzarella, claro, digamos, ¿no? Para llevar una pizzería. Así es. Y de pronto entonces el tipo dijo, bueno, de premio consuelo, llévenme a recorrer la calle que lleva el nombre del prócer de ustedes, y se dio con que es una calle secundaria en el barrio sur. Y cuando él se reunió con las autoridades provinciales, porque era un viaje, era un expresidente de la Nación y fue recibido en Casa de Gobierno, les transmitió que a su criterio muy poco tenía que ver una calle que se llame 25 de Mayo con Tucumán y mucho tenía que ver una calle que se llame Alberdi con Tucumán y con la Argentina. Pero ahí está esto que vos señalás, ¿no? Es decir, la desmemoria que hay respecto de Alberdi. ¿Qué nos deja Alberdi? Alberdi le da una forma a la patria, ¿no? En su fragmento preliminar al estudio del derecho, Alberdi dice que, la cuestión, por un lado, es indudablemente la soberanía del pueblo y reconocer la soberanía del pueblo como una cuestión fundante, pero que en nombre de esa soberanía del pueblo puede gobernar uno, pueden gobernar varios o pueden gobernar todos. De modo que la cuestión no es la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo es la materia. El asunto es la forma. Y desde el artículo 1 de la Constitución argentina, Alberdi le da una forma a esta Argentina y le dice, va a ser representativa, va a ser republicana y va a ser federal. Y dice que las provincias pueden ser autónomas en la medida que dicten constituciones que reconozcan básicamente esos principios. Y en el artículo 14 va a establecer que los argentinos tenemos derecho a el trabajo y la industria lícita, a transitar por la Argentina,
a publicar las ideas por la prensa sin censura previa, que tenemos derecho a disponer de nuestra propiedad. Y en el artículo 15 va a abolir la esclavitud, y en el artículo 16 va a establecer la igualdad ante la ley, y que para acceder a un cargo público el único requisito es básicamente la idoneidad. Y después va a establecer la inviolabilidad de la correspondencia, y va a establecer que ningún argentino puede ser penado sin juicio previo y fundado en una ley anterior al presunto delito que se le impute. Y en el artículo 19, que es una obra culminante, dice Alberdi, señores, los actos privados de los hombres están exentos de la interpretación de los magistrados si no ofenden la moral pública y no dañan a terceros. Ningún argentino puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni vedado de hacer lo que la ley no prohíbe. Eso es Alberdi. Esa enormidad, digamos, es básicamente Juan Bautista Alberdi. Y como vos bien decías, cuando lo señalabas en tu editorial, Alberdi es un prócer para el que nosotros no tenemos un feriado. Hay como una explicación, ¿no? Dice que le hemos dado feriado a todo aquel que portó armas. Claro, lo cual... El Sarmiento, viste, que estuvo en alguna batalla, entonces le dieron... pero bueno, es un criterio que se podría revisar. Y a la mayoría de ellos los recordamos por la fecha en la que se ha muerto, ¿no? A Alberdi lo recordamos por el día en el que nació. Nació un 29 de agosto de 1810, ¿no? Claro. Y entonces es verdaderamente ese gran hombre de la paz. Claro está, Alberdi pertenece a una época en la que la palabra tenía valor, Pedro. Tanto valor tenía que Alberdi es declarado embajador plenipotenciario de la Argentina por Justo José de Urquiza, y nunca se conocieron más que por carta, ¿no? Es decir, realmente hay toda una reconfiguración básicamente a la vuelta de eso. Pero claro, yo alguna vez fantaseaba, ¿no? Resulta que, supongamos que Tucumán desapareciera en el tiempo, como le pasó a la ciudad de Pompeya, ¿no? Que a Pompeya la cubrieron la ceniza del Vesubio. Supongamos que a nosotros nos cubre las cenizas de la zafra, ¿no? Como vos bien mencionabas en el editorial. Y nos vienen a descubrir muchos miles de años después en excavaciones arqueológicas, ¿no? Y resulta que, fíjate que de Alberdi hay una placa en una pizzería y el complejo escultórico que lo homenajea está frente a la misma cadena de pizzería en otra plaza, con lo cual, digamos, hasta tanto lograran traducir el español, concluirían que Alberdi inventó la pizza, ¿no? Claro. O a lo mejor inventó la mozzarella, digamos, en su defecto. Pero bueno, Alberdi nació para incomodar, ¿no? Es decir, el gobierno libertario básicamente ya no habla, ¿no?, de Juan Bautista Alberdi de un tiempo a esta parte. Y en Tucumán tenemos un municipio que se llama Alberdi y está intervenido. Alberdi nos sigue hablando muchos años después. Y necesitamos mucho a Alberdi durante todos los días para tener los sanos pensamientos liberales que organizan una sociedad. Sí, señor. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada